Hoy vamos a hablar un poquito acerca de procedimientos almacenados con SQL. Vamos a ver una parte teórica y después vamos a estar viendo algunos ejemplos introductorios de procedimientos almacenados. Hemos estado trabajando con consultas y las diferentes variaciones que hay con ellas, así como los elementos que en este caso las integran para poder trabajar y obtener información en este caso al aplicar SQL Server como tal, ¿verdad? Eh, Hoy en día, pues como ustedes sabrán, SQL pues, es uno de los gestores de bases de datos que se utilizan bastante y los procedimientos almacenados pues no se quedan atrás. En este caso, pues son muy utilizados dentro del trabajo que se realiza con bases de datos, pues lo que hacen es que nos van a permitir a nosotros realizar diferentes procesos de consultas, en este caso a los datos. Nos ayudan también un poquito a aumentar la parte de la seguridad. También nos ayudan a la reutilización de código y pues de cierta manera pues agilizan la parte del desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, estarlos utilizando, pues realmente pues, nos va a beneficiar, ¿no? Podemos tener guardados nuestro conjunto de procedimientos almacenados predefinidos, por decirlo así, entonces los vamos a estar utilizando con diferentes proyectos de bases de datos. En este caso, pues ahí nos dan una pequeña definición, en este caso para un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado, pues va a ser un programa, en este caso autocontrolado, escrito en lenguaje del DBMS, y son almacenados como parte de la base de datos y sus metadatos. Eso puede ser una definición, en este caso, básica de un procedimiento almacenado, pero nos da a entender bastantes cosas que podemos realizar con ellos. Algunas otras definiciones que podemos encontrar referentes a procedimientos almacenados en este caso es que puede ser en este caso un grupo de una o varias instrucciones, ¿verdad? Eh, o una referencia, en este caso un método del, del Common Runtime Language, en este caso lo del CLR, se recordarán ustedes, hablamos del CLR y el CLS. Y lo que va a hacer es que prácticamente está tratando la manera de asemejar el conjunto de instrucciones a otros lenguajes de programación. Entonces, desde un lenguaje de programación, puede ser C Sharp o Java, podemos venir y hacer el llamado al procedimiento almacenado que tenemos dentro de las bases de datos. En este caso, pues vamos a poder también, de cierta manera, aceptar parámetros de entrada y devolver, en este caso, varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada. En este caso, como les decía, puede ser C Sharp o puede ser Java o otro lenguaje con el que lo vayamos a relacionar. Veamos algunas otras cuestiones. Por ejemplo, aquí nos siguen dando otras definiciones sobre características de un procedimiento almacenado. Podemos nosotros venir e invocar directamente desde una aplicación, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? O sustituir el nombre de una tabla o vista por el nombre del procedimiento en cláusulas select, por ejemplo, que son variaciones que pueden tener los procedimientos almacenados a la hora de estarlos trabajando con bases de datos. Los procedimientos almacenados en este caso pues pueden recibir parámetros y nos van a devolver o retornar, como les decía, diferentes valores. Pueden también en este caso contener instrucciones de programación, ¿verdad? Que realicen operaciones directamente en la base de datos. También podemos considerar que pueden contener llamadas a otros procedimientos. O sea, un procedimiento puede llamar a otro procedimiento. Es como las funciones, ¿verdad? Dentro de una función podemos venir y llamar a otra función específica y realizar diferentes actividades dentro de ella. También otra característica que debemos considerar en este caso
También podemos considerar el hecho de devolver un valor de estado, ¿verdad? Y ese valor de estado pues nos va a permitir o nos va a indicar si la operación se ha realizado correctamente o si se han producido errores. Entonces, estas son algunas características que podemos nosotros encontrar a la hora de estar utilizando la parte de los procedimientos almacenados. ¿Qué ventajas tenemos? La parte del diseño modular, la ventaja de que diferentes aplicaciones pueden acceder, en este caso, a la misma base de datos, pueden compartir los procedimientos almacenados y eliminar o en este caso, eliminando también el código doble y reduciendo el tamaño de las aplicaciones como tal. Y el mantenimiento, pues es práctico y sencillo, es más fácil de realizar. ¿Qué otras ventajas podemos tener? Cuando nosotros actualizamos un procedimiento almacenado, pues los cambios se van a reflejar automáticamente, ¿verdad? Y esa actualización pues no va a ser solo con una aplicación, sino que va a ser con todas aquellas que estén vinculadas a los mismos o en este caso vinculadas a las diferentes actividades que nosotros realicemos con ellas. Otra cuestión acá es que las aplicaciones pues son compiladas solo una vez para cada cliente, ¿verdad? Entonces ya el proceso de actualización es directamente con la base de datos. Otra ventaja, en este caso los procedimientos son ejecutados por el servidor, ¿verdad? No por el cliente. Es una consideración que también debemos tomar en cuenta. Lo que va a hacer que se reduzca el tráfico de red y mejora el performance o desempeño en este caso, especialmente para el acceso de los clientes remotos. También podríamos hablar en este caso, dentro de sus ventajas, de la parte de la seguridad, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un sistema cliente-servidor, por decirlo de alguna manera, pues varios usuarios y programas, en este caso clientes, van a poder realizar operaciones en los objetos de la base de datos. Y esos objetos, de cierta manera, son subyacentes a través de un procedimiento. Entonces aquí, aunque los usuarios o los programas no tengan permisos directos hacia esos objetos, pues lo que va a pasar es que el procedimiento va a venir y controla qué procesos y qué actividades se llevan a cabo y también va a controlar qué es lo que va a proteger de los objetos propiamente dentro de la base de datos. Entonces, a la larga, pues lo que está pasando ahí es, en este caso, controlar la cuestión de los permisos eh, directamente de acuerdo a los objetos en este caso. Y eso va a hacer que se simplifique en cierta manera pues, los niveles de seguridad que tenemos nosotros en nuestras bases de datos propiamente. La cuestión de la reutilización de códigos, en este caso, es muy importante. A veces pues, podemos definir diferentes procesos o procedimientos almacenados y esos, pues, si tienen características similares a algunos otros que vayamos a utilizar con algún otro proyecto, pues fácilmente podemos venir y reutilizarlos. O van a haber ciertos procedimientos, pues, que tienen características idénticas que podemos reutilizar sin mayor inconveniente o mayor problema. Entonces, a la larga, pues es también uno de los beneficios de estar utilizando los procedimientos almacenados. Podremos considerar en este caso también el hecho de eliminar prácticamente la necesidad de estar escribiendo de nuevo el mismo código. Entonces, eso también va a ayudarnos a eliminar o reducir las inconsistencias de código, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues también a la hora de estar reutilizando el código, pues podemos permitir que cualquier usuario o aplicación que cuente con los permisos respectivos pueda acceder al código y ejecutarlo fácilmente. Si se dan cuenta ustedes, hay varios beneficios cuando hablamos de procedimientos almacenados.
o la parte que mencionaba para ampliar un poco del mantenimiento, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando, en este caso, un cliente o una aplicación llama a procedimientos y mantiene las operaciones de las bases de datos en capas de datos, por decirlo así, lo que se debe hacer es solo actualizarse los cambios de los procesos en la base de datos. Entonces, eso es una ventaja, ¿verdad? Porque prácticamente la aplicación permanece independiente y en este caso, pues prácticamente no tiene la necesidad de tener conocimiento sobre los cambios realizados en los diseños que están asociados, en este caso, a los procesos de la base de datos. Entonces, si yo hago alguna modificación a los procedimientos almacenados en la base de datos, desde la aplicación siempre voy a estar accediendo a ese procedimiento o a ese proceso, pero sin necesidad, en este caso, que la aplicación como tal, pues sufra algún cambio. El cambio se va a estar haciendo o realizando directamente en lo que es la base de datos o los procedimientos de la base de datos propiamente. Entonces, a la larga, como les digo, pues es un beneficio. A no ser que sean cambios demasiado grandes o cambios en este caso que vayan a tener la necesidad de realizar algún tipo de cambio en la aplicación para su conexión o para, en este caso, una modificación que requiera de alguno o algunos parámetros extras que necesiten agregarse a la aplicación, pues eso es otra cosa. Pero normalmente los mantenimientos en un cambio sencillo o cambios en este caso que no repercutan en las aplicaciones, pues se van a hacer directamente en la base de datos. Y ahí no va a haber ningún problema, ¿verdad? Entonces son consideraciones que debemos tener. Ampliando un poquito la parte del rendimiento, esa es otra cuestión que debemos tomar en cuenta. El rendimiento en este caso, pues de cierta manera mejora, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues de cierta manera un procedimiento se va a compilar la primera vez que se ejecuta y lo que va a hacer es que va a crear una especie de plan de ejecución que nos va a permitir a nosotros volverlo a utilizar en posteriores ejecuciones. Es decir, una vez lo compilamos y después lo vamos a estar reutilizando cuantas veces lo necesitemos. Cuando estemos realizando todo este proceso a la larga, pues de cierta manera eh, vamos a estar consumiendo también menos tiempo para procesar el procedimiento porque ya ha sido compilado una vez, entonces ya podemos prácticamente reutilizarlo las veces que queramos, ¿verdad? Entonces, esas son algunas características y ventajas que podemos mencionar nosotros a la hora de estar aplicando los procedimientos almacenados. Si se dan cuenta ustedes, prácticamente ayudan muchísimo y mejoran muchas cosas en cuanto al rendimiento no solo de nuestra base de datos, sino que también de las aplicaciones que están conectadas ahí. Veamos otras cosas. Aquí hablan un poquito más del rendimiento que mencioné hace un momento. Por ejemplo, nos menciona ahí cada vez que un comando transact SQL o conjunto de comandos es enviado al servidor para su procesamiento, el servidor debe determinar si el remitente tiene suficientes privilegios para ejecutar esos comandos y si los comandos son válidos. Eso lo va a estar revisando en este caso el SQL como tal. Tiene que verificar prácticamente esos permisos de acceso y de acuerdo a los permisos de acceso, qué tareas puede realizar o no, en este caso, la aplicación o el usuario que se esté intentando conectar. Entonces, esas son cuestiones también como parte del rendimiento y un poquito parte de la seguridad como tal del sistema. Cuando los permisos en este caso y la sintaxis de los comandos se han verificado, pues SQL Server construye un plan de ejecución para procesar el pedido y ese plan de ejecución para procesar el pedido tiene mucho que ver en este caso con lo que estábamos hablando del rendimiento
o rendimiento mejorado que aplica en este caso el SQL. Veamos otras cuestiones. Siempre hablando del rendimiento. Los procedimientos almacenados de cierta manera pues, son considerados más eficientes, ¿verdad? Y todo esto es debido a lo que dice ahí, en parte porque el procedimiento es almacenado en el SQL Server. En este caso, la sintaxis de los comandos contenidos en un procedimiento almacenado son comprobados, ¿verdad? Y son comprobados porque se requiere que estos estén libres de errores o no tengan algún tipo de, de anomalía, digámoslo así, o algún error de sintaxis que vaya a provocar algún mal funcionamiento a la hora de ser utilizado por alguna aplicación. Y de hecho, eso va a pasar, ya lo vamos a ver en un ratito cuando estemos realizando algunos ejemplos. Si no se escribe correctamente la sintaxis, pues el mismo SQL nos lo va a indicar. Nos va a escribir y nos va a decir prácticamente en dónde está el error o si nos falta declarar algún tipo de parámetro o variable que sea necesario para la ejecución del procedimiento. Entonces, normalmente cuando se crea un procedimiento almacenado, pues este se va a guardar en una tabla que es la de sysObjects, ¿verdad? Porque como les mencionaba anteriormente, los procedimientos son considerados como objetos, ¿verdad? Y el texto del procedimiento se guarda en la tabla syscomment, ¿verdad? Entonces tenemos dos cuestiones. Se crea el procedimiento y se guarda en sysObject y el procedimiento, el texto del procedimiento se va a guardar en syscomment. Cuando nosotros queremos en este caso invocar el procedimiento, pues nosotros normalmente colocamos una pequeña palabrita que es exec o execute en pocas palabras, ¿verdad? Usamos el execute y el nombre del procedimiento almacenado. Seguido de ello, pues tenemos que colocar prácticamente los parámetros que nosotros definimos. Cuando creamos el procedimiento almacenado, definimos qué parámetros va a llevar. Es como que si estuviéramos trabajando con un método en este caso. Pero también debemos considerar que no necesariamente debe llevar parámetros. Es decir, podemos crear un procedimiento almacenado sin ningún parámetro. Y esto nos puede servir para generar una consulta general, por ejemplo, una inserción de datos general. Y así sucesivamente podemos crear diferentes operaciones o podemos realizar diferentes operaciones a través de las consultas select, insert, el update o el delete, por ejemplo, podemos aplicarlos. Son de las más comunes a la hora de estar trabajando con procedimientos. Otras cuestiones que debemos tomar en consideración cuando se habla de rendimiento en este caso es que la primera vez que se ejecuta el procedimiento se crea un plan de ejecución y se compila al procedimiento almacenado. Entonces, si eso es cierto, venimos nosotros y creamos el procedimiento almacenado y lo que va a pasar ahí es que la primera vez que lo creamos, pues, ahí va a generarse prácticamente el plan, el proceso de compilación. Entonces, esas son cuestiones que nosotros debemos ir considerando a la hora de estar trabajando con ellos. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí me conecté a lo que es la base de datos tienda informática. Vamos a buscar aquí tienda informática para que no me dé ningún tipo de error. La hemos estado utilizando para ejemplos de diferentes consultas y subconsultas. Y también vamos a aprovechar y utilizarla en este caso para nuestros trabajos con procedimientos almacenados. Entonces, por ejemplo, si nosotros ejecutáramos un select convencional,
Por ejemplo, acá from artículos. Entonces, ya sabemos que este, pues, va a venir y nos va a mostrar todos los artículos que se encuentran registrados dentro de nuestra tabla. Entonces, para crear un procedimiento almacenado, vamos a poner aquí crear procedimiento almacenado como comentario. Pues lo primero que tenemos que hacer simplemente es colocar la instrucción create en este caso, ¿verdad? Y se puede colocar proc, es como una abreviación, ¿verdad? O se puede escribir la palabra, ¿verdad? Create procedure. Entonces ahí estoy diciéndole a SQL que voy a crear un procedimiento almacenado en pocas palabras. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Después de eso, pues tengo que colocar el nombre del procedimiento. Se pueden usar abreviaturas también. Por ejemplo, si es un select, puedo agregarle una S, guión bajo y el nombre de un nombre que le vaya a dar yo al procedimiento, ¿va? Por ejemplo, le voy a colocar a artículos por poner un dato, ¿verdad? Vamos a ponerle uno por si hubiera alguno repetido. Entonces acá lo que voy a hacer es abrir mis paréntesis y dentro de los paréntesis lo que yo voy a colocar son los parámetros que necesito ingresar a ese procedimiento. Pero si, por ejemplo, yo no le voy a agregar a ningún parámetro, pues lo que va a pasar es que simplemente yo puedo venir y descartar esos paréntesis y colocar la instrucción as, ¿verdad? Ojo, pues si yo no voy a usar parámetros, pues, no necesito los paréntesis como tal, solo coloco la instrucción as y puedo colocar una consulta. Por ejemplo, voy a colocar esta y después colocamos la instrucción go. ¿Qué es lo que pasa ahí? Resulta que si yo tengo varios procedimientos almacenados dentro de esta misma query, la instrucción go me permite separarlos de cierta manera. Entonces me va a leer este procedimiento almacenado y go va a indicar que después de él o de esta línea hay otra instrucción, puede ser otra consulta, otro procedimiento o cualquier otra actividad específica. Entonces, aquí estamos creando este procedimiento almacenado con código, ¿verdad? Y entonces simplemente lo ejecutamos. Cuando le damos a ejecutar, me dice que se completó el comando satisfactoriamente y me creó el procedimiento almacenado. Nos vamos aquí a la opción de programabilidad y aquí está la opción de procedimientos almacenados. Hago clic en él, si se dan cuenta aquí tengo varios. Le coloqué artículos 1 porque yo creo que tenía una de artículos, pero es uno de inserción. Ahorita vamos a ir probando diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este de artículos, ese artículos 1 es el que acabamos de crear. Si nosotros le damos clic derecho y vamos a la opción de modificación, Modify, nos aparece esto. Si se dan cuenta, pues agregó algunos elementos o líneas de código adicionales. El use, por ejemplo, me dice con qué base de datos estoy trabajando. Go, pues, ya sabemos que es la instrucción para que pase a otra. Y aquí me está colocando este set ANSI nulls on. Pues, ¿qué es lo que significa esto? Por ejemplo, lo que va a hacer es que va a identificar aquellos registros nulos, ¿verdad? O sea, que no tengan ningún tipo de contenido, los va a detectar. Y si yo, por ejemplo, dentro de mi consulta estoy buscando todos los elementos, pero no necesito directamente mostrar los nulos, pues esta se va a encargar simplemente de eliminar aquellos, o no mostrar, mejor dicho, aquellos elementos que contengan nulos dentro de un campo o criterio
que yo esté evaluando. Imagínense que yo quiero hacer alguna consulta y necesite evaluar o buscar, por ejemplo, todos aquellos campos nulos. O sea, si yo agrego un where aquí y le digo que me busque los nulos, pues este de aquí no me los va a mostrar porque está activo. Entonces, para yo poder hacer un procedimiento y en este caso buscar los nulos utilizando una consulta, pues lo que debo hacer es apagarlo. Simplemente con el hecho de colocar un off ahí, ya me va a permitir mostrar aquellos campos de búsqueda con nulos que yo esté realizando. Y esto de aquí, el set quoted identifier, lo que va a hacer es que nos va a permitir utilizar o reutilizar palabras reservadas de SQL como nombres para los procedimientos. Por ejemplo, si en lugar de aquí, por ejemplo, si en lugar de artículos yo hubiera escrito, por ejemplo, create procedure y hubiera colocado select como nombre, si, si este no está activo, pues si lo tengo en off no me deja utilizar el select. Pero aquí como está activo, está en none, yo podría utilizar un select ahí como un nombre, ¿verdad? Pero debo colocarlo entre apóstrofes para que lo reconozca como un nombre y o sea, me permite utilizar esa palabra reserva como nombre de un procedimiento. Es decir, SQL permite hacer eso, utilizar palabras reservadas como nombres para procedimientos, pero tenemos que tener activo esto y dos, tendríamos que colocarlo entre corchetes, sí, entre apóstrofes en este caso, para poder utilizar. Y aquí pues ya coloca la instrucción alter porque vamos a hacer una modificación. Yo lo abrí usando la opción de modificar. Entonces no me aparece create, sino que me va a aparecer el alter para poder modificar. Entonces estas son características que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con procedimientos almacenados básicos, ¿verdad? Bueno. Permítanme unos minutos, voy a compilar esto, voy a guardar esta primera parte y se conectan de nuevo, por favor. ¿Sí?